47 Disuria. Disuria, dolor vesical y síndrome de cistitis intersticial / dolor vesical. La disuria y el dolor vesical son los síntomas que a menudo llaman la atención hacia las vías urinarias bajas. Disuria. La disuria, o el dolor que ocurre durante la micción, a menudo se percibe como una sensación urente o punzante en la uretra y es un síntoma que acompaña a varios síndromes. La presencia o ausencia de otros síntomas a menudo es útil para diferenciar entre las distintas condiciones. Algunos de estos síndromes difieren entre varones y mujeres. Casi 50% de ellas experimenta disuria en algún momento de su vida. Alrededor de 20% presentó disuria en el último año. La mayor parte de los síndromes de disuria en mujeres pueden clasificarse en dos grupos amplios: cistitis bacteriana e infecciones de la porción distal del aparato reproductor. La cistitis bacteriana suele ser causada por Escherichia coli. Las causas también pueden ser otros bacilos gram negativos y Staphylococcus saprophyticus. La cistitis bacteriana es de inicio agudo y se manifiesta con disuria, poliaquiuria, urgencia urinaria, dolor suprapúbico, hematuria o diferentes combinaciones de estos síntomas. Las infecciones de la porción distal del aparato reproductor incluyen vaginitis, uretritis y lesiones ulcerosas. Muchas de estas infecciones son causadas por microorganismos de transmisión sexual y deben considerarse, en particular en mujeres jóvenes que tienen parejas sexuales nuevas o múltiples o en mujeres cuyas parejas no utilizan preservativos. El inicio de la disuria asociada con estos síndromes es más gradual que la cistitis bacteriana y se cree, aunque no se ha demostrado, que es resultado del flujo de orina sobre el epitelio lesionado. La poliaquiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico y hematuria se reportan con menos frecuencia que en la cistitis bacteriana. La vaginitis causada por Candida albicans o Trichomonas vaginalis se manifiesta por secreción o irritación vaginal. La uretritis es consecuencia de infecciones por Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae. Las lesiones genitales ulcerosas pueden originarse por virus del herpes simple y por varios microorganismos específicos. Entre las mujeres que presentan disuria, la probabilidad de cistitis bacteriana es cercana a 50%. Este porcentaje se incrementa a más de 90% si se satisfacen 4 criterios: la disuria y poliaquiuria sin secreción o irritación vaginales. Los estándares actuales sugieren que las mujeres satisfacen estos 4 criterios si se encuentran sanas, si no están embarazadas y tienen vías urinarias aparentemente normales. En tal caso pueden ser diagnosticadas con cistitis bacteriana no complicada y recibir antibiótico-terapia empírica apropiada. Otras mujeres con disuria deben someterse a valoración adicional con tira reactiva en orina, cultivos de orina y exploración pélvica. Varones. La disuria es menos común en varones. Los síndromes que se manifiestan con disuria son similares a los de las mujeres, con algunas diferencias importantes. En la mayoría de los varones con disuria, poliaquiuria, urgencia, dolor suprapúbico o genital o en el perineo, hay afectación de la próstata, ya sea como fuente de infección o como causa de obstrucción del flujo urinario. La prostatitis bacteriana suele ser causada por E. coli y por otros bacilos gram negativos, con una de 2 presentaciones. La prostatitis bacteriana aguda se manifiesta con fiebre y escalofríos. La exploración de próstata debe realizarse con suavidad o no realizarse, porque el masaje prostático ocasiona bacteriemia. La prostatitis bacteriana crónica se manifiesta como episodios recurrentes de cistitis bacteriana. La exploración de próstata con masaje demuestra la presencia de bacterias y leucocitos en próstata. La hiperplasia prostática benigna, BPH, benign prostatic hiperplasia, puede causar obstrucción al flujo de la orina, con síntomas de debilitamiento del chorro, vacilación para el inicio de la micción y goteo terminal. Si se desarrolla afección bacteriana añadida a una obstrucción prostática, ocurre disuria y otros síntomas. A los varones cuyos síntomas son compatibles con cistitis bacteriana, se les solicita examen de orina y urocultivo. Varias infecciones de transmisión sexual pueden manifestarse como disuria. La uretritis se manifiesta como secreción ureteral, por lo general sin poliaquiuria. Puede ser causada por C. trachomatis, N. gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum o T. vaginalis. La infección por herpes simple, chancroide y otras lesiones ulcerosas puede manifestarse como disuria sin poliaquiuria. Para una revisión más amplia véanse los capítulos 130 y 131. Afección de varones o mujeres. Pueden encontrarse otras causas de disuria en ambos sexos. Algunos casos son agudos e incluyen cálculos en la porción distal del aparato urinario, traumatismo y exposición ureteral a químicos tópicos. Otros trastornos pueden ser relativamente crónicos y atribuirse a cánceres de vías urinarias bajas, ciertos fármacos, síndrome de Behçet, artritis reactiva y una entidad poco comprendida conocida como síndrome uretral crónico y síndrome de cistitis intersticial / dolor vesical, véase más adelante. Dolor vesical. Los estudios indican que los pacientes perciben dolor que proviene de la vejiga si su ubicación es suprapúbica, se altera el llenado o vaciamiento vesicales o si se asocia con síntomas urinarios como urgencia y poliaquiuria. El dolor vesical que ocurre de manera aguda, en el lapso de horas o 1 o 2 días, es útil para diferenciar la cistitis bacteriana de la uretritis, vaginitis y otras infecciones genitales.
El dolor vesical crónico o recidivante puede acompañarse de cálculos en la porción distal del aparato urinario, cáncer vesical, uterino, cervicouterino, vaginal, ureteral o prostático, divertículos uretrales, cistitis inducida por radiación o por ciertos fármacos, cistitis tuberculosa, obstrucción del cuello vesical, vejiga neurógena, prolapso urogenital o BPH. En ausencia de estas enfermedades, debe considerarse el diagnóstico de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical, IC/BPS, intersticial quistitis / bladder pain síndrome, síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. La mayoría de los médicos con prácticas ambulatorias atienden casos no diagnosticados de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Esta es una enfermedad crónica caracterizada por dolor en la vejiga con tenesmo vesical y polaquiuria, además de nicturia. La mayor parte de los casos se diagnostica en mujeres. Hay periodos de remisión y exacerbación de los síntomas por meses o años o posiblemente incluso por el resto de la vida del paciente. El espectro de la intensidad es amplio. El dolor puede ser intenso, la urgencia urinaria causar angustia y la polaquiuria ser de hasta 60 veces en 24 horas. La nicturia puede causar pérdida del sueño. Estos síntomas afectan las actividades cotidianas, actividades laborales y relaciones personales. Los pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical tienen menor satisfacción en la vida en comparación con los individuos con nefropatía en etapa terminal. La síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical no es una enfermedad nueva. Fue descrita por primera vez a finales del siglo XIX en un paciente con los síntomas antes mencionados y con una úlcera visible en la cistoscopia, hoy conocida como lesión de Unner, por el urólogo que la informó por primera vez. En las décadas siguientes se ha hecho claro que muchos pacientes con síntomas similares no presentan úlceras. Hoy en día se observa que hasta 10% de los pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical tiene lesión de Unner. La definición de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical, sus características diagnósticas e incluso su nombre continúan modificándose. La American Urological Association definió la síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical como una sensación incómoda, dolor, sensación de opresión, molestias, percibida en la vejiga, acompañada con síntomas de vías urinarias bajas de más de 6 semanas de duración, en ausencia de infección u otras causas identificables. Muchos pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical también tienen otros síndromes como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome de intestino irritable. Esto en conjunto se denomina síndrome somático funcional, FSS, Functional Somatic Syndrome. Enfermedades crónicas en las que el dolor y la fatiga son características prominentes, pero con pruebas de laboratorio y datos histopatológicos normales. Al igual que la síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical, los síndromes somático funcional a menudo se asocian con depresión y ansiedad. El síndrome somático funcional afecta más a mujeres que a varones. Una paciente puede verse afectada por más de un síndrome somático funcional. Por sus características similares y enfermedades asociadas, los síndromes de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical a menudo se consideran parte de los síndromes somático funcional. Epidemiología. Los estudios demográficos contemporáneos de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical en Estados Unidos indican una prevalencia de 3 a 6% en mujeres y de 2 a 4% en varones. Por décadas, se ha creído que los síndromes de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical ocurren más a menudo en mujeres. Sin embargo, estos datos han generado investigación dirigida a determinar la proporción de varones con síntomas que suelen ser diagnosticados como prostatitis crónica, conocida en la actualidad como síndrome de prostatitis crónica / dolor pélvico crónico, pero que en realidad corresponde a síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. En las mujeres, la edad promedio al inicio de los síntomas de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical es alrededor de la quinta década de vida, pero puede variar desde la infancia hasta el comienzo de los 60 años. Los factores de riesgo, características en los antecedentes que diferencian los casos de los grupos testigo, sobre todo han correspondido con síndrome somático funcional. Además, la proporción de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical se incrementa con el número de síndromes que se encuentran presentes. Durante mucho tiempo se pensó que la cirugía era un factor de riesgo de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical, pero los análisis ajustados para síndrome somático funcional refutaron este vínculo. Casi una tercera parte de los pacientes parecen tener cistitis bacteriana al inicio del síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. No se conoce la evolución natural de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Aunque los estudios de prácticas urológicas y uroginecológicas las han interpretado como síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical que se presenta a lo largo de la vida del paciente, los estudios demográficos sugieren que algunos individuos con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical no consultan especialistas y no buscan atención médica en lo absoluto.
La mayor parte de los estudios de prevalencia no muestran una tendencia al alza conforme avanza la edad, un patrón que sería de esperarse con casos nuevos a lo largo de la vida adulta seguida de la presencia de por vida de esta enfermedad no mortal. Podría ser razonable concluir que los pacientes que acuden a consulta urológica representan aquellos casos de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical más graves y más resistentes al tratamiento. Anatomía patológica. De los pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical que presentan lesión de Unner, el término cistitis intersticial describiría las manifestaciones histopatológicas en menos de 10% de ellos. La mayor parte presenta inflamación notable, células cebadas y tejido de granulación. No obstante, en 90% de los pacientes no hay lesiones, la mucosa vesical y el intersticio son relativamente normales, con escasa inflamación. Etiología. Se han propuesto numerosas hipótesis sobre la fisiopatología de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. No es de sorprender que las teorías iniciales se dirigieran a la vejiga. Por ejemplo, se ha investigado la síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical como una infección vesical crónica. Estudios modernos no han identificado un microorganismo causal en la orina o en el tejido vesical. Sin embargo, los pacientes estudiados con estos métodos tienen síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical de larga duración. Los resultados no descartan la posibilidad de que la infección pudo haber desencadenado el síndrome, o bien, que puede ser una característica de la síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical precoz. Se han postulado otros factores inflamatorios, como la participación de las células cebadas, pero, como ya se mencionó, el 90% de los pacientes sin úlcera de Unner tiene un poco de inflamación vesical, pero no abundan las células cebadas en la orina ni en el tejido vesical. Se han considerado aspectos autoinmunitarios, pero los anticuerpos tienen concentraciones bajas, son inespecíficos y parecen ser el resultado de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical más que la causa. Con frecuencia se ha estudiado la mayor permeabilidad de la mucosa vesical por un epitelio defectuoso o por glucosaminoglicano, revestimiento mucoso de la vejiga, pero los resultados no han sido concluyentes. Las investigaciones de causas extravesicales han sido impulsadas por la presencia de síndrome somático funcional asociados. Muchos pacientes con síndrome somático funcional tienen sensibilidad anormal al dolor, como se hace evidente por 1, bajos umbrales al dolor en áreas corporales no relacionadas con el síndrome diagnosticado, 2, control neurológico descendente disfuncional de las señales táctiles y 3, incremento de las respuestas encefálicas al tacto en estudios funcionales de neuroimagen. Además, en pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical, las superficies corporales distantes a la vejiga son más sensibles al dolor que en el caso de individuos sin síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Todos estos datos son compatibles con regulación ascendente del procesamiento sensitivo en el encéfalo. Además, una teoría prevalente es que en los síndromes que ocurren de forma simultánea existe una anomalía en el procesamiento encefálico de los estímulos sensitivos. Sin embargo, la existencia de un antecedente es un criterio fundamental para la causalidad y ningún estudio ha demostrado que la sensibilidad anormal al dolor preceda a los síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical o al síndrome somático funcional. Manifestaciones clínicas. En algunos pacientes, el síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical tiene inicio gradual, síntomas cardinales de dolor, urgencia urinaria, polaquiuria y nicturia que aparecen de manera secuencial y sin un orden consistente. Otros pacientes pueden identificar la fecha exacta del inicio de los síntomas de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Más de la mitad de ellos describen disuria que inició en una fecha determinada. Solo una pequeña proporción de los pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical que tienen atención médica poco después de la aparición de los síntomas tienen bacterias uropatógenas o leucocituria. Tales pacientes, y muchos otros con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical de inicio reciente, reciben antibiótico-terapia por una supuesta cistitis bacteriana o, si son varones, por una prostatitis bacteriana crónica. Los síntomas persistentes o recidivantes sin bacteriuria llevan al diagnóstico diferencial, en cuyo caso se considera síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Casi siempre el diagnóstico de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical se retrasa por años, pero el interés reciente en la enfermedad ha acortado este intervalo. 2/3 partes de las mujeres con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical indican 2 o más sitios de dolor. El sitio afectado más a menudo, que ocurre en 80% de las mujeres, por lo general es la región suprapúbica. Casi 35% de las pacientes mujeres tienen dolor en la uretra, 25% en otras regiones de la vulva y 30% en regiones no urogenitales, sobre todo en la región lumbar y también en la cara anterior o posterior de los muslos o glúteos. El dolor de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical más a menudo se describe como punzante, opresivo, pungitivo, doloroso o como una sensación de dolor penetrante.
Lo que diferencia el síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical de otros dolores pélvicos es que en 95% de los pacientes, el llenado vesical exacerba el dolor y el vaciamiento vesical lo alivia. Casi todos los pacientes indican un patrón desconcertante, en el cual ciertas sustancias de la dieta empeoran el dolor por síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Pocas pacientes informan que su síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical empeora con la menstruación, tensión emocional, ropa ajustada, ejercicio y viajar en automóvil, así como durante el coito. El dolor uretral y vulvar de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical amerita atención especial. Además de los adjetivos descriptivos para el síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical ya mencionados, este dolor a menudo se describe como urente, pungitivo, cortante y que empeora con el contacto, tampones y coito vaginal. Las pacientes indican que el dolor uretral se incrementa durante la micción y que disminuye después de esta. Tales características por lo común han llevado al diagnóstico del dolor uretral por síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical como síndrome uretral crónico y el dolor vulvar como vulvodinia. En muchos pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical existe un vínculo entre el dolor y la urgencia urinaria. Casi 2/3 partes de los pacientes que describen urgencia para orinar la describen como el deseo de aliviar el dolor vesical. Solo en 20% de los casos se reporta que la urgencia se origina del deseo de evitar la incontinencia. Pocos pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical son incontinentes. Como se mencionó antes, la poliaquiuria puede ser intensa. Casi 85% de los pacientes orinan más de 10 veces en 24 horas y en algunos casos hasta 60 veces al día. Es común la micción a lo largo de la noche, nicturia, y a menudo se asocia con privación del sueño. Más allá de estos síntomas comunes de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical, puede haber síntomas adicionales urinarios y de otro tipo. Entre estos se encuentra la dificultad para iniciar el flujo de la orina, percepción de dificultad para vaciar la vejiga y espasmo vesical. Otros síntomas incluyen manifestaciones de otro síndrome somático funcional, así como síntomas que no constituyen síndromes reconocibles, como parestesias, espasmos musculares, mareo, acúfenos y visión borrosa. El dolor, urgencia y poliaquiuria de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical pueden ser debilitantes. La proximidad al baño es un tema frecuente y los pacientes indican dificultades en el trabajo, en actividades recreativas y el simplemente dejar su hogar. Puede haber problemas en las relaciones familiares y sexuales. Diagnóstico. La síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical se considera una enfermedad poco común que es diagnosticada por los urólogos a través de cistoscopia. Sin embargo, el trastorno es mucho más común de lo que en alguna ocasión se creyó. Hoy en día se considera que debe diagnosticarse en etapas más tempranas de su evolución y tratarse más a menudo por médicos de atención primaria. Los resultados de la exploración física, análisis de orina y procedimientos urológicos son insensibles, inespecíficos o ambos. Así, el diagnóstico se basa en la presencia de síntomas apropiados y en la exclusión de otras enfermedades con manifestaciones clínicas similares. Pueden considerarse 3 categorías de trastornos en el diagnóstico diferencial de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. La primera incluye enfermedades con dolor vesical manifiesto o síntomas urinarios. Entre estas últimas enfermedades se encuentra la hiperactividad vesical, una enfermedad crónica de mujeres y varones que se manifiesta con urgencia urinaria y poliaquiuria. Por medio de la anamnesis puede distinguirse de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. El dolor no es una característica de la hiperactividad vesical y la urgencia se origina de la necesidad de evitar la incontinencia. La endometriosis es un caso especial. Puede cursar asintomática o producir dolor pélvico, dismenorrea y dispareunia, es decir, tipo de dolor que simulan síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Los implantes endometriales en la vejiga, aunque poco comunes, pueden causar síntomas urinarios y ocasionan un síndrome similar a síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Incluso si se identifica endometriosis, es difícil confirmar que esta es la causa en ausencia de implantes vesicales o bien, saber si los síntomas son causados por los implantes ocurrieron de manera incidental en casos de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical en una mujer específica. La segunda categoría de trastornos abarca los síndromes somático-funcional que pueden acompañar al síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Este puede diagnosticarse de manera errónea como dolor pélvico crónico de origen ginecológico, síndrome de intestino irritable o fibromialgia. El diagnóstico correcto puede corroborarse solo con la presencia de cambios del dolor con alteración del volumen vesical o si los síntomas urinarios se vuelven más prominentes. La tercera categoría involucra síndromes de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical que simulan el dolor irradiado, como la vulvodinia y síndrome uretral crónico.
Por tanto, debe considerarse síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical en el diagnóstico diferencial de infecciones urinarias, UTI, urinary tract infection, recidivantes o persistentes con cultivos de orina, hiperactividad vesical con dolor, dolor pélvico crónico, endometriosis, vulvodinia o síndrome somático funcional con síntomas urinarios y prostatitis crónica. Como se mencionó antes, indicios importantes para el diagnóstico de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical son el dolor que se modifica con el volumen vesical o con ciertos alimentos o bebidas. La cistoscopía bajo anestesia se consideraba necesaria para el diagnóstico de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical por su capacidad para revelar una lesión de Unner o hemorragias petequiales después de la distensión vesical, en 90% de los pacientes sin úlceras. No obstante, como las lesiones de Unner son poco comunes en síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical y las lesiones petequiales son inespecíficas, la cistoscopia no es necesaria para el diagnóstico. En consecuencia, las indicaciones para envío con el urólogo han evolucionado desde la necesidad de descartar otras enfermedades o la administración de tratamientos más avanzados. Un paciente típico se presenta con el médico de atención primaria después de días, semanas o meses de dolor, urgencia, poliaquiuria, nicturia o combinaciones de estos síntomas. La presencia de nitratos en orina, leucocitos o bacterias uropatógenas son indicación para tratamiento de infección de vías urinarias en mujeres y de prostatitis bacteriana crónica en varones. La persistencia o recurrencia de los síntomas en ausencia de bacteriuria obliga a una exploración pélvica en el caso de mujeres y medición de antígeno prostático específico en suero para varones, así como citología urinaria y considerar el diagnóstico de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical en el diagnóstico diferencial para ambos sexos. En el diagnóstico de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical, es de utilidad interrogar sobre la presencia de dolor, sensación de opresión y molestias. Cualquiera de estos síntomas debe hacer que el médico sospeche síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical que se percibe en uno o más sitios anteriores o posteriores entre la cicatriz umbilical y la porción superior de los muslos. Preguntas indirectas sobre los efectos de los cambios en el volumen vesical incluyen conforme se acerca la siguiente micción, el dolor mejora, empeora o permanece estable. Y después de orinar, el dolor mejora, empeora o permanece estable. Con lo anterior, se confirma que el dolor se exacerba por el consumo de ciertos alimentos y bebidas, lo que apoya el diagnóstico de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical, además de servir como la base para las primeras fases del tratamiento de este síndrome. Una forma indirecta de preguntar sobre urgencia es describir si el paciente tiene sensación urgente de orinar, que es difícil de posponer. Las siguientes preguntas pueden ayudar a corroborar si la urgencia tiene por objeto el alivio del dolor o evitar la incontinencia. Para valorar la gravedad y proporcionar una medición basal cuantitativa, la urgencia y dolor deben calcularse por el paciente en una escala del 0 numérico a 10, siendo 0 como ningún síntoma y 10 el peor síntoma imaginable. Debe valorarse la frecuencia de la micción en 24 horas, así como el número de micciones nocturnas que obligan al paciente a levantarse por la noche. Casi la mitad de los pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical presenta hematuria microscópica intermitente persistente. Esta manifestación y la necesidad de descartar cálculos vesicales o cáncer requieren envío al urólogo o al uroginecólogo. El inicio de tratamiento para síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical no afecta la valoración urológica subsiguiente. Tratamiento. Síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. La dificultad radica en el hecho de que ningún tratamiento tiene éxito uniforme. Sin embargo, la mayoría de los pacientes finalmente obtiene alivio, por lo general con un método de múltiples facetas. Las guías de la American Urological Association para el tratamiento de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical representan una excelente opción. Las estrategias correctas inician con medidas tradicionales y continúan con medidas más riesgosas solo si es necesario y bajo la supervisión de un urólogo o uroginecólogo. Esta clase de medidas incluyen educación, disminución de la tensión emocional, cambios dietéticos, medicamentos, fisioterapia del piso pélvico y tratamiento del síndrome somático funcional asociado. Pueden haber pasado meses o incluso años desde el inicio de los síntomas y la vida del paciente pudo verse afectada de manera continua con visitas repetidas al médico, lo que provoca frustración y desaliento entre el médico y el paciente. En este caso puede ser beneficioso darle un nombre a la enfermedad. El médico debe analizar la enfermedad, las estrategias diagnósticas y terapéuticas, además del pronóstico con el paciente y con su cónyuge o con otro miembro pertinente de la familia, quien debe estar consciente de que, aunque el síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical no tiene manifestaciones visibles, el paciente tiene dolor y sufrimiento sustanciales. Esta información es de particular importancia para las parejas sexuales, porque la exacerbación del dolor durante y después del coito es una característica común del síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical.
Como la tensión emocional suele afectar de manera adversa los síntomas de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical, puede sugerirse la reducción de la tensión emocional y medidas activas como yoga o ejercicios de meditación. La Interstitial Cystitis Association, www.ichelp.com, y la Interstitial Cystitis Network, www.ic-network.com, pueden ser útiles en este proceso educativo. Con el tiempo, muchos pacientes identifican determinados alimentos y bebidas que exacerban sus síntomas. Los más comunes son los chiles, chocolates, cítricos, tomates, alcohol, bebidas con cafeína y carbonatadas. En las páginas de internet mencionadas aparecen listas completas de los alimentos desencadenantes más comunes. En la elaboración de una dieta apropiada, algunos de los pacientes que identifican alimentos y bebidas particulares que exacerban los síntomas encuentran de utilidad excluir todas las posibles causas de la dieta y añadir una por una para confirmar cuál empeora los síntomas. Los pacientes también deben experimentar con volúmenes de líquidos. Algunos encuentran alivio al reducir el consumo de líquidos en tanto que otros tienden a incrementarlo. El piso pélvico a menudo se encuentra doloroso en pacientes con síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. 2 estudios clínicos con asignación al azar y grupo testigo mostraron que la terapia física semanal dirigida a la relajación de los músculos pélvicos produjo un alivio más considerable que esquemas similares de masaje corporal general. Esta intervención debe iniciarse bajo la dirección de un fisioterapeuta reconocido, quien identifique los elementos a relajar en el piso pélvico, no a fortalecerlos. Entre los fármacos vía oral, los antiinflamatorios no esteroideos se utilizan a menudo, pero existe controversia y con frecuencia no se obtiene éxito. 2 estudios clínicos con asignación al azar y grupo testigo mostraron que la amitriptilina puede disminuir los síntomas de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical si la dosis es adecuada, más de 50 mg por noche. Este fármaco no se utiliza por su actividad antidepresiva, sino porque causa efectos demostrados en el dolor neuropático. Sin embargo, no se ha aprobado por la US Food and Drug Administration para el tratamiento de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Una dosis inicial de 10 mg al ir a la cama por la noche, que se incrementa una vez por semana hasta 75 mg, o menos si una dosis más baja alivia de manera adecuada los síntomas. Pueden esperarse efectos secundarios que incluyen resequedad bucal, aumento de peso, sedación y estreñimiento. Si este régimen no controla los síntomas de manera adecuada, puede añadirse polisulfato de pentosan, un polisacárido semisintético, en dosis de 100 mg 3 veces al día. En teoría, repara posibles defectos en la capa de glucosaminoglucanos sobre la mucosa vesical. Un estudio clínico con asignación al azar y grupo testigo sugirió que existía solo un beneficio leve en comparación con el placebo. Son poco comunes las reacciones adversas que incluyen síntomas gastrointestinales, cefalea y alopecia. El polisulfato de pentosan tiene efectos anticoagulantes débiles y quizá debe evitarse en pacientes con anomalías de la coagulación. Informes anecdóticos sugieren que el tratamiento exitoso para un síndrome somático funcional se acompaña de disminución de los síntomas de los otros síndromes somático funcional. Como ya se mencionó, el síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical a menudo se asocia con uno o varios síndromes somático funcional. Así, parece razonable esperar que si los síndromes somático funcional acompañantes se tratan de manera exitosa, también se liberan los síntomas de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical. Si varios meses de estos tratamientos en combinación no alivian los síntomas de manera adecuada, el paciente debe referirse con un urólogo o uroginecólogo quien tiene acceso a modalidades diagnósticas adicionales. La cistoscopía bajo anestesia permite la distensión vesical con agua, un procedimiento que proporciona a casi 40% de los pacientes varios meses de alivio. Puede repetirse el procedimiento. Para aquellos pacientes con lesión de Unner, la fulguración a menudo ofrece alivio. Es posible instilar soluciones con lidocaína, ácido hialurónico o dimetilsulfóxido en la vejiga o bien inyectar toxina botulínica en la pared vesical. Los médicos con experiencia en atención de síndrome de cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical han utilizado anticonvulsivos, narcóticos y ciclosporina como componentes del tratamiento. Los especialistas en tratamiento del dolor pueden ser de ayuda. Suele intentarse la neuromodulación al nivel del sacro con electrodos percutáneos transitorios y, si son eficaces, puede realizarse el mismo procedimiento con electrodos implantados. En un pequeño número de pacientes con síntomas resistentes al tratamiento, puede obtenerse alivio con cirugías, incluida cistoplastia, cistectomía parcial o total y derivación urinaria.